Bien, un saludo cordial de parte de la Universidad Bíblica Latinoamericana en su podcast Cristianismo y Política. Mi nombre es David Castillo, soy docente de la Escuela de Biblia de esta universidad. En este día tenemos el placer de presentar a una persona muy conocida, ¿verdad? Con mucho trabajo en América Latina, ex docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana por muchos años, la profesora Nidia Fonseca. Bienvenida, profe. Muchas gracias Mm. por aceptar la invitación. Es un placer tenerla por acá. Con mucho gusto, para mí también. Es un gran placer, David. Muchas gracias. Hoy la profe nos va a estar ayudando a comprender un poco ese trasfondo histórico, ¿verdad? Que las comunidades de fe han experimentado en América Latina en torno a la relación entre, pues, las personas creyentes, las instituciones eclesiales creyentes y los desafíos históricos y sociales que hemos vivido en las últimas décadas, intentando inclusive tal vez remontarnos un poco a ese periodo de la época de la teología de la liberación, ¿no? Y los grandes desafíos frente a las dictaduras, frente a los giros de los neoliberales y pues cómo algunos sectores de las iglesias, especialmente protestantes y evangélicas, caminaron en esas sendas. Ujú. La profesora Nidia Fonseca, para quienes no le conocen, es politóloga, pastora de la Iglesia Metodista en Costa Rica, máster en teología práctica, ¿verdad? Y licenciada en teología también por la Universidad Bíblica Latinoamericana, en mi caso, profesora de muchísimos cursos y también colegas, ¿verdad? En su momento, Claro. cuando coincidimos en la universidad. Así que, profe, bueno, el gran tema de hoy, como yo le comentaba, es ese tema de la fe, la opresión y la justicia social. Y tal vez una primera pregunta de fondo es si nos es posible dar como un retrato breve de esa relación entre las iglesias, los movimientos cristianos y la realidad política y social en América Latina y en el Caribe. ¿Es posible retratar, decir algunos elementos generales? Yo sé que es un tema muy amplio, hay muchas expresiones religiosas, Sí, hay claro. muchas realidades sociopolíticas, pero podríamos de alguna manera decir cuál ha sido el recorrido en las últimas décadas en esta relación entre iglesia y política, iglesia y sociedad. Ujú. Bueno, yo creo que tendríamos que partir de un hecho, tal vez tres elementos importantes. Primero, recordemos que ya estaba el Consejo Mundial de Iglesias, que estaba dando los desafíos de la necesidad del encuentro y del diálogo entre las iglesias protestantes y la Iglesia Católico Romana, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad de ese diálogo? Bueno, casualmente, en la búsqueda de una unidad que pudiera desatar un, una demanda, un desafío para no solamente como testimonio al mundo de la unidad de la iglesia, sino también para demostrar que era posible la unión en medio de la diversidad de pensamiento y en medio de la diversidad de posiciones y de lecturas de la realidad en la que cada país estaba viviendo. Eso es un elemento. El otro elemento en el caso de América Latina, también se estaban asomando las ciencias sociales contextuales, ya en una posición latinoamericana, estaban en diálogo la naciente filosofía latinoamericana, con las grandes tradiciones y corrientes ¿verdad? De la ciencia filosófica. Y entonces empieza a surgir ahí como digamos, un chispazo, o sea, ¿qué es, qué tipo de contribución podemos dar desde un continente considerado con lo mismo que en África, ¿verdad? Que no podía hacer ciencia, solamente podía repetir, ¿verdad? Entonces ahí la filosofía también dialoga, también está el nacimiento en las universidades de otras carreras como las ciencias políticas, ¿verdad? Entonces, pero viene un hecho histórico fundamental, la Revolución Cubana.
La revolución cubana, ¿verdad? Desata desata definitivamente la necesidad de diálogo y de discernir el quehacer científico social en América Latina y si era necesario o no posicionarse, porque el positivismo, que era lo que estaba dominando en ese momento y tradicionalmente a las ciencias sociales, ¿verdad? Era imposible tener un posicionamiento claro desde una cultura, una identidad, y entonces se da ese gran proceso, ese hito, y sobre todo, ¿verdad? Cuando la Revolución Cubana dice, bueno, era urgente y necesario tener a ver, declararse en dónde estaban, cuál era el sentido de la revolución y desde dónde, ¿verdad? Y eso lleva a que ya distintos movimientos que se venían gestando, en el caso de los evangélicos estaba la Unión de Iglesias Evangélicas, el ULAGE, estaba la Juventud Cristiana Protestante organizada también en América Latina, estaban los Iglesia y Sociedad también, ¿verdad? Y SAL, y y que es necesario dialogar, dialogar y decir, bueno, dónde estamos, cuál es nuestra situación, ¿verdad? En América Latina. De inmediato, a muy corto plazo, con la Revolución Cubana, Estados Unidos interviene, ¿verdad? Y entonces exige a todos los países un posicionamiento político. Entonces, y países tan dependientes como Costa Rica y Centroamérica, ¿verdad? Estaba en muy corto plazo se había pasado de dictaduras criollas a dictaduras militarizadas, en muy corto plazo, ¿verdad? Este, las dictaduras anteriores eran los gamonales, que en el área, ¿verdad? Que en el área rural empezaban a ser parte, a tener una posición política y una participación política, y muy rápidamente se pasa a una militarización, ¿verdad? Por supuesto, sostenidos y financiados, ¿verdad? Desde Estados Unidos. Entonces, las iglesias necesitan dialogar. En eso necesitan dialogar, la juventud lo exige, la juventud exige, no es suficiente con que estemos dialogando entre nosotros los evangélicos, es urgente y necesario un diálogo con todas las juventudes, juventudes que tenían muy claro, la juventud católica, la juventud, distintas juventudes protestantes, ¿verdad? Que no había, y se estaba gestando en la necesidad de dialogar entre las iglesias y tener una representación en América Latina. Nace el Consejo Latinoamericano de Iglesias también, ¿verdad? Mm. Ahora, todo eso, cuál es el gran impacto? Que la situación, por primera vez en todos, yo digo que fue un movimiento del espíritu, ¿verdad? Ujú. Porque en todos esos espacios la necesidad era de entender la sociedad en la que se estaba viviendo y reconocer los problemas estructurales que habían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? Había que tomar una posición ideológica porque las ciencias sociales que podían darnos esas herramientas para leer mejor la realidad ya tenían una posición, Mm. ¿verdad? Era con la Guerra Fría, blanco o negro. Si no, si estás a favor del norte, entonces tenés que hacer lectura y hacer ciencia de Mm. esta manera. Y si no, entonces te metemos en la izquierda y tenés que posicionarte, ¿verdad? Ujú. Ujú. ¿Qué pasaba mientras tanto con la gente común y corriente? Yo me acuerdo una vez que el padre Gustavo Gutiérrez pasó por Costa Rica Mm. y él dice, a nosotros nos desafió la confesión. Cuando en el confesionario llegaba una madre campesina y decía, padre, es que quiero que usted ¿verdad? Que bautice y que le dé la comunión a mi hijo Ujú. porque se va. ¿Cómo se va?
Sí, es que se va para la montaña, ya lo estaba diciendo todo. O Ujú, llegaba el campesino, ¿verdad? Y le decía, padre, me vengo a despedir de usted porque me voy. ujú, Sí, ya era, entonces él dijo, ¿qué hacer en eso? Interesantemente, a nivel protestante no tenemos confesionarios, pero en el acompañamiento pastoral estaba pasando lo mismo, ujú, ¿verdad? ujú, Y había que tomar decisión. Ahora, la revolución cubana también nos desafía en eso cuando tenemos personas como el Che Guevara claramente definido y entonces había que pensar, es que la vía armada es la única que hay. ujú, Solo es posible un cambio de sociedad ujú, en ese momento, aparentemente sí, ujú, porque estaba toda la amenaza ujú, de Estados Unidos contra una isla, ¿verdad? Que al principio fue amenaza militar. Entonces se tuvieron que encontrar los dos grandes poderes, ¿verdad? El poder ruso con el poder norteamericano. No había otra. O sea, no había una tercera vía. Yo recuerdo en un pequeño espacio, un pequeño momento que yo, terminando ciencias políticas, trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Costa Rica tenía que tomar, o sea, había una presión nacional en la Asamblea Legislativa para que el ministro de Relaciones Exteriores y Costa Rica tuvieran una posición de no aliada, de no alianza ujú, al norte. Entonces, estaba surgiendo los países no alineados. ¿Cuál ujú, era la diferencia? ¿Países alineados con Estados Unidos o países alineados con Rusia en las Naciones Unidas? Y surge una tercera vía, ¿verdad? De los países no alineados. Y en ese momento yo estaba en relaciones exteriores, en política exterior. Era, estaba interina, era una cosita muy chiquitita. Me habían dado, antes se organizaba política exterior geográficamente. Es que era muy lógico, ¿verdad? Entonces yo tenía África, este, Oceanía, o sea, no tenía nada, ¿verdad? ujú, ujú. Pero era la única politóloga Claro. que tenía en ese momento el ministerio. Entonces yo me acuerdo que don Gonzalo Facio baja, nosotros estábamos en la oficina del sótano, ¿verdad? En el sótano Muy de la bien. Casa Amarilla. Y entonces llega y me dice, ¿es cierto que usted estudia ciencias políticas? Le digo yo, sí, señor. Bueno, necesito que me haga un análisis sobre las tres posturas que hay en las Naciones Unidas. Ujú. Dios mío, yo creo que me salieron como 100 páginas, Vamos a leer. porque él me decía, venía, era muy bonito porque bajaba y me decía, muy bien, a ver, dialoguemos, ¿por qué el norte no? ¿Verdad? Sí, claro. ¿Por qué Rusia no? ¿Por qué usted cree? Entonces yo le decía, este país que gracias a Dios no tiene ejército, pero muy ingenua yo, ¿verdad? Lo mejor es ninguno de los dos. Y me decía, ¿y dónde dejas la geopolítica? Claro, yo en ese momento, ¿verdad? Yo decía, es que no, no es posible que sea tan directa la intervención, ¿verdad? Y a muy corto plazo, después con don Rodrigo Facio, con don Rodrigo Carazo, vivimos la intervención directamente. De la Sí. noche a la mañana, que no fue una casualidad porque el dólar de 8.60 llegó al día siguiente, amaneció, ¿verdad? A Ujú. 60 y resto de colones y todo un bloqueo y toda una miseria que vivimos a corto plazo. Pero la gente nunca lo entendió, nunca entendió que era que estábamos bloqueados. En Sí. unos mesecitos, ¿verdad? Nunca lo entendió. Entonces, ahora, ¿qué hacen las iglesias? Definitivamente, no, también viví esa experiencia en la iglesia cuando era miembro de la iglesia evangélica metodista en plena juventud. Dos miembros de la junta directiva de jóvenes desertaron de la iglesia porque estaba en su apogeo la necesidad de que el pueblo nicaragüense se liberara de los Somoza. En Ajá. Centroamérica nadie discutía de que era necesario que ese pueblo se liberara de semejante yugo histórico
de Claro, una familia completa de generación en generación. Nadie lo discutía, desde la persona más sencilla hasta la persona más erudita tenía claro de que no era posible que Nicaragua sostuviera esa dictadura más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron estos jóvenes? Renunciaron a la junta directiva de la iglesia y se fueron y quedó uno desaparecido. Porque la revolución cubana nos dio una gran esperanza de que era posible, que si una islita podía resistir y afrontar el desafío de la fuerza militar más grande a nivel mundial, porque en ese momento eran solo dos grandes sí. potencias, ¿verdad? Claro. A nivel militar, la gente decía, sí, sí es posible, ¿verdad? Es- Y las iglesias acallado, ¿qué podían hacer? Yo cuando hablábamos con sacerdotes, decía, ¿qué podíamos decir en el confesionario? No podíamos decirle, bueno, voy a rezar tantos Padres Nuestros y tantas Ave Marías. O sea, en Sí, algo se tan toparon con una sorpresa. privado, claro, en algo tan privado estaba el gran desafío de la postura. Sí, y es que qué interesante, profe, porque vea cómo una pregunta nos puede llevar a la consideración de tantos elementos que forman parte de esas situaciones concretas vitales que tal vez uno no percibe por no sentarse a observar alrededor. Porque vea qué interesante, preguntamos por la experiencia histórica de las iglesias y nos vamos hasta la Guerra Fría y la Revolución Cubana, ¿verdad? Curiosamente, muchas veces en los espacios eclesiales, la formación confesional se constituye como una experiencia de suerte, de una suerte de experiencia religiosa ahistórica, alejada del contexto histórico, pero es fundamental y determinante. Y con lo que usted menciona de esa concientización que se hace de los países que han sido dominados por los procesos de colonización, ¿verdad? En el sur, América Latina y el Caribe, África, los países de Asia, como ese resurgir de la posibilidad de que pueden tener su propia palabra, por un lado, Ujú, ¿verdad? Y encontrarse con esa terrible disputa imperial en la Guerra Fría arrincona no solo a las sociedades y a las comunidades, sino también a las personas de fe. La revolución cubana es esa reacción de un pueblo ante estas dinámicas, ¿verdad?, históricas de dominación, locales o extranjeras. Pero por otro lado está la pregunta de fe que usted ya va trayendo a colación acá. Y lo que yo observo es como una mancuerna, ¿no? Como una relación de la situación histórica, en qué situación vivimos, ¿verdad? Ya sea ujú, antes de la Revolución Cubana, con estas condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión, y luego el posterior surgimiento de las dictaduras, ¿no? Como resultado, reacción de esas revoluciones. Y por otro lado, la posición. ¿Cuál es la posición que toman las personas y las comunidades de fe? Y son como esos dos elementos, ¿verdad? Los que empiezan a surgir aquí. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la entendemos? Y cómo nos posicionamos desde la fe. Lo que yo no sí, sé si esta postura que usted me menciona de la gente que se va y de los sacerdotes, es una postura fue una postura marginal o fue una postura un poco más presente. Es lo que yo voy viendo, ¿verdad? Porque esto está ujú. fascinante y hay muchos elementos que surgen. Sí. Yo creo que algo que surge también en la necesidad del pueblo, ¿verdad? Es esa luz de esperanza cuando se dan cuenta que mi pobreza, el que yo entierre a mis hijos por lombrices, porque se asfixian de lombrices, el Mm, que yo entierre a mis hijos por desnutrición, ¿verdad? mm, Y que yo creo que es algo personal, que es por mi culpa, porque yo soy una persona campesina, analfabeta, ¿verdad? Surge una chispa. ¿Cómo que esto puede cambiar? Esto se puede cambiar. Esta condición se puede cambiar. Sí, mm, sí se puede cambiar. Porque si te pasa a vos, le pasa al vecino, le pasa a todos, significa que va más allá de tu culpa, va más allá de tu condición personal, eh,
económica y de sabiduría, va más allá, es donde se descubre en lo cotidiano, en el ardor del estómago por la falta de comida, Ujú, de que eso es posible cambiarlo por la participación política. ujú, Es decir, nos damos cuenta que lo que se decía en los periódicos, en las noticias internacionales, que eran una sección muy pequeña antes, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, en los periódicos, pero en los noticieros de radio no había una sección internacional ujú. de análisis. Y donde ¿cómo? Eso se puede cambiar. O sea, que entonces no es solo mi culpa por ser, por ejemplo, en el caso de los hombres, por ser un borracho, mujeriego y sin vergüenza, ¿verdad? Como, porque ahí se ponían a trabajar en la madrugada, ¿verdad? A las 2, 3 de la mañana para ir a sembrar y en la tarde se iban a tomar. Entonces era mi culpa, la mea culpa. Darse cuenta que no es un problema solamente de mea culpa, Claro. ¿verdad? Entonces, eso fue. Y después, o sea, y cuando la gente llega a la iglesia, en el caso evangélico, en el caso, por ejemplo, las mujeres que llegaban golpeadas, ¿qué le podía decir el pastor? Yo recuerdo, nosotros vivimos mucha violencia doméstica y yo recuerdo que una vez no era simplemente el pastor, es que si el misionero decía que eso era pecado, perfecto, pero un pastor criollo no podía decirlo, eso no importa, él lo dice, pero él está equivocado porque es igual que nosotros. Ujú. Pero cuando un misionero decía, eso no puede ser. Entonces, acordate los procesos de conversión evangélica. Era recuperar la familia, ya no fumo, ya no tomo, Ujú. ya no soy mujeriego, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Toda esa frustración se mete dentro de los hogares en una impotencia, porque ya no fumo, ya no tomo, ahora con qué me desahogo. Y con la Claro. violencia de género. Mm. Vos, mujer, me pedís algo que yo no puedo y vos me lo seguís pidiendo y yo no puedo. Entonces, ¿cómo resuelvo tu silencio pegándote y asesinándote? Mm. ¿Verdad? Entonces, en el caso de la iglesia, mira, yo estuve de los dos lados, en la iglesia católica y en la iglesia evangélica. En la iglesia católica, ¿qué decía el sacerdote? Era la perspectiva del sacrificio. Sí, pero si usted le entrega ese dolor al Señor, el Señor va a hacer con él y el Señor te va a dar, y tus hijos no se van a desviar gracias a tu sacrificio. Pero en la parte protestante, ¿qué hacía el pastor? La mujer le llega ensangrentada. Algunos pastores con las esposas de los tenía que ir primero a hablar con la esposa. Sí, claro. Venía a ayudarme porque vino fulana y está llena de sangre. Yo no sé qué hacer. La llevo a la ambulancia, la llevo a la Cruz Roja, la llevo, bueno, ¿qué hago? Porque no existía seguro social, ¿verdad? ¿Qué hago? Entonces, cuando ese pastor, que son las iglesias evangélicas, son iglesias de trasplante. Entonces, al principio lo que habían eran pastores extranjeros, misioneros, y que ese misionero norteamericano también, que representa el norte, todo lo que está detrás, según la propaganda, ¿verdad? Dice, eso no, eso es pecado. ¿Qué más? Hay que trabajar la relación entre lo micro y lo macro. Hay que dar una palabra más allá de un consuelo, más allá de curar la herida, porque en otro fin de semana esa herida se vuelve a abrir y en otro fin de semana esa herida se vuelve a abrir, Y tal ¿verdad? vez, profe, perdón que la interrumpa, y tal vez yo creo que esto es uno de los aportes más interesantes que van surgiendo en esta conversación, porque también estos podcasts tienen el interés de fomentar en nuestra población, ¿verdad? En la universidad, en la discusión docente herramientas críticas para Ujú, pensar este tipo de problemas. Y como usted nos va señalando muy bien, e inclusive ahí les va a quedar la tarea a las personas de ir y buscar. Google ahora le responde a uno rapidísimo, ¿verdad? Los temas de la Guerra Fría, los temas de la Revolución Cubana, de la Revolución Nicaragüense que se van perdiendo, el ujú, surgimiento de estas ciencias sociales que explican el mundo desde el sur, que nos ujú, ayudan efectivamente a traer
respuestas alternativas a preguntas individualizadas, a problemáticas que se han simplificado a través de la moral, el Ajá. esfuerzo. Ahorita que usted mencionaba, ¿verdad? Estas inquietudes personales o sea, afectaciones personales de si la pobreza, de si de la muerte temprana de las personas o inclusive de la violencia de género, con esas respuestas que provienen solamente de la acción individual y moverse más bien a reconocer que hay factores externos, sociales, que son determinantes, me recordaba un poco, y creo que ahí nos podría tal vez ayudar usted a entender esa relación entre este periodo histórico de los 50, 60, 70, 80 y el surgimiento y la contribución de la teología de la liberación. Porque Ujú. si hay algo que yo recuerdo, por lo menos de los estudios en la universidad, fue la insistencia en una vertiente de la teología de la liberación con esa dimensión de los procesos de concientización. Mis problemas, mis preguntas, mis desafíos no son mis desafíos inicialmente, mis problemas y mis preguntas. Son aspectos de algo que se llama estructura, de algo que está construido fuera Ujú. de mí, ¿verdad? Y que me ayuda a entender por qué la pobreza, por qué la exclusión, por qué la violencia y todos estos elementos. No sé si Sí, podemos de alguna manera conectar esa vertiente de la teología de la liberación con todos estos movimientos que usted nos explicaba del surgimiento de claro. las conquistas sociales, de las preguntas, de cómo entender lo que pasa en nuestro continente. Claro, ahí es donde que había que tener una postura al principio. Bueno, si estos no son problemas individuales, sino que vamos comprendiendo que son problemas estructurales, ¿cómo los leo y cómo los transformo? Porque no es suficiente con entender de que es estructural, ¿verdad? De que es un problema cultural, histórico, de que es un problema, eh, de que puede ser una agenda política para transformar la situación, ¿verdad? Entonces, donde vamos comprendiendo la importancia de la participación política, cuando podemos entender de que no es simplemente un asunto de mi economía personal, sino un asunto de la distribución de la riqueza, ¿verdad? Entonces, definitivamente, había que ver qué teorías sociopolíticas y económicas nos daban una mejor respuesta a esa condición personal, familiar, individual y qué dicen las iglesias al respecto. ¿Qué dice Dios Mm, a esto? ¿Verdad? Ya vimos que hay una línea sacrificial. Usted sacrifíquese hasta morir, como lo hizo el Señor Jesucristo, para que las cosas cambien. Pero aprendimos que las cosas no cambiaron y siguieron habiendo crucifixiones y asesinatos y hasta hoy, ¿verdad? mm, Entonces uno también desde la fe se pregunta, bueno, ¿y la muerte de Jesús valió la pena? ¿Para qué? No me digan que va a ser para cuando yo me muera porque entonces no tiene sentido. Yo no quiero que mis hijos sigan y mi familia siga de generación en generación en esta situación. Si mm, creo es porque esa fe me ayuda a transformar esta situación en el aquí y el ahora y que las generaciones futuras de creyentes van a tener mejor vida que la mía. Entonces, hay que leer la Biblia con otros ojos y también hay que posicionarse. Entonces, ¿qué se empieza a hacer? Una relectura bíblica distinta. ¿Qué se descubre? mm, El agua caliente. Mira, en el Antiguo Testamento hay sujetos preferidos de Dios. mm, Mira, en el Nuevo Testamento Jesús los amplió, ya no es solo el extranjero, ya no es solamente la viuda, sino que son todas las mujeres, ya no es el extranjero, sino que todos somos extranjeros, entonces hay una inclusividad, ¿verdad? Ya no es solamente la viuda, ¿verdad? Ya no es el niño que legalmente puedo matar en las piedras, ¿verdad? Como dice algún salmito por ahí, sino decir, pero ¿por qué están estos textos? ¿Cómo que un levita es capaz de descuartizar a su esposa?
y repartirla. Y con eso justifican una guerra. Entonces empieza a tener sentido en los evangelios y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué hubiera dicho Jesús en eso? ¿Qué nos enseña? ¿Qué sentido tiene esta encarnación? Ujú, ¿Verdad? Entonces hay que leer la Biblia de otra manera y también nos obliga a un posicionamiento. ¿Será que Dios quiere que muramos todos sacrificados o será que hay un Dios? Porque sí, nosotros vemos distintas imágenes de Dios en el Antiguo Testamento, pero hay un Dios distinto, hay un hilo conductor al principio en el Antiguo Testamento muy débil que poco a poco se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, con los evangelios se hace mucho más grande. Esa imagen de un Dios que no cree en el sufrimiento eterno. mm, mm. Entonces hay que discutir. Entonces resulta ser que podemos ser creyentes de dioses distintos, ¿verdad? Y eso exige también posicionarnos. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, la teología no es ingenua, no es neutral como sinónimo de ingenuidad. Hay que posicionarse. Entonces, ¿qué elementos, instrumentos científicos hay para volver a leer esta literatura que encantó al mundo por los siglos de los siglos? Entonces, ahí es en donde hay que posicionarse. Entonces, liberación, ¿qué significa? Liberarnos de todo, ¿verdad? Teología de la liberación, una teología que se posiciona geográficamente, culturalmente y se posiciona frente a la vida. Es muy interesante porque no pude evitar recordar, ¿verdad? En algunos de mis estudios en ciencias sociales y también en la UL, en la teología, ¿verdad? De estas disputas. Inclusive yo llevé el curso de sociología con usted y me acuerdo, ¿verdad? De esa crítica que hacía Karl Marx y Engels hacían, ¿verdad? Del ejercicio de la filosofía, ¿verdad? Él decía, la filosofía no debería explicar el mundo, debería transformarlo. Y de alguna manera, yo siento que en este periodo que usted nos señala, esas grandes preguntas, ¿verdad? Que son preguntas desde la biografía, pero también desde la relación comunitaria y desde los desafíos de los pueblos, esas preguntas y creo que tal vez ya uno va viendo un vacío, ¿verdad? En qué es necesario explicar para conversar estos temas. Y es el desafío de las condiciones históricas. Todo el mundo habla de qué hacía América Latina con pobreza, con rezago, con violencia política, con injerencia de imperios extranjeros, ¿verdad? Pero casi que a veces no retratar, casi que a veces no explicitar, casi que a veces no enumerar las condiciones apabullantes de condiciones vitales, hacen que la gente trivialice las Sí, condiciones en que se vivió antes y en que se ujú, vive hoy, que son también ujú, escandalosas. sí, Pero esas condiciones vitales terribles requirieron lo que usted nos señala, una forma de explicar que no son neutrales, como usted muy bien señalaba. ujú, Nuestras herramientas de explicación de la realidad tienen inclinación ideológica. Hoy escuchaba yo en los noticieros a un representante de un partido político de los más grandes de acá, más grandes en términos la adhesión que tuvo en algún momento y de ujú, la hegemonía que ha tenido en las últimas décadas, diciendo que era un partido de la clase trabajadora. A mí me da mucha risa porque claramente, materialmente eso no es, eso es un discurso. Pero decía también que de alguna manera estaban allí para poder servir a las grandes transformaciones de las necesidades de las poblaciones. Y que por eso su partido estaba lleno de economistas, porque la ciencia económica era una ciencia social que velaba por el bienestar de las personas. Eso sí, es una terrible manipulación ideológica y un terrible ocultamiento de lo que usted nos está diciendo, de las posturas. La ciencia sí, tiene postura. Y la ciencia económica, por lo menos, como lo explica otro colega, amigo nuestro, docente, él dice, la ciencia económica es una arquitectura
de reproducción del capitalismo. Él dice, la ciencia económica no explica, la ciencia económica reproduce el sistema, el orden social, pero las ciencias sociales son incómodas por eso. La sociología, la, el trabajo social e inclusive la ciencia política cuestiona lo que otras no. Todas estas ciencias sociales que van suscitando preguntas incómodas para estos grupos, ¿verdad? Que hemos Ujú. mencionado de poder, explicando las dinámicas económicas o políticas, surge también entonces la pregunta por la teología, como usted muy bien señalaba. Yo creo que eso es importante porque de alguna manera hay dos peligros allí que están como subyacentes al quehacer, que el quehacer teológico es inocente y no está posicionado, ¿verdad? Casi que equiparar discurso teológico con suerte de mensaje divino, por ende no tiene ninguna dinámica histórica que le genere injerencia. Y por otro lado, la ciencia también, las posturas más positivistas que creen que la ciencia es la explicación neutral del mundo. Y la ciencia Ujú. social que tiene que explicar un objeto tan complejo como es la sociedad y el ser humano en su dinámica, pues ha querido de alguna manera o se ha impuesto sobre esas explicaciones una obra de neutralidad. Pero en esta época yo creo que es un elemento muy útil para explicar, ¿verdad? Cómo explicamos, cómo leemos la realidad y cómo la transformamos. Y eso no solamente implica el esfuerzo explicativo, sino el proyecto teológico, porque no son iguales, ¿verdad? No es el mismo Claro. proyecto el de la base que lucha por la supervivencia que el Ujú. proyecto teológico, que hemos visto muchos ejemplos, que es el que sostiene la colonialización, los procesos coloniales, que sostiene la explotación económica, la violencia de género. Entonces, en esta época, como usted nos dice, surgen yo creo que estos dos pilares, ¿verdad? ¿Cómo explicamos y cómo nos posicionamos desde la fe ante todas estas problemáticas? Sí, en esto que vos has explicado, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es que el problema del positivismo es que no solamente supuestamente explica la realidad, sino que, a ver, responsabiliza al ser humano como individual, como individuo, en la solución del problema desde la perspectiva moral, Mm. nada más. O sea, le hace creer, ¿verdad? Que si hace caso absoluto a lo que se le dice que hay que hacer, es una persona buena, por tanto le va a ir bien. Es totalmente, la solución la plantea desde una perspectiva moralizante, nada más, ¿verdad? E individual. Entonces, ¿qué resuelve con eso? El impedir la búsqueda de la transformación de una manera colectiva. Desarrolla la culpa permanente e histórica y generacional por culpa de que todas sus generaciones ahí tienen adicciones. Entonces, el problema está en ustedes, no en el sistema, Es de ¿verdad? alguna manera desmovilizador y desarticulador, ¿verdad? Exactamente. Entonces, viene la contraparte. La contraparte es, no basta con entender lo que está pasando. Hay que buscar alternativas de solución. Usted puede partir de una alternativa individual, no hay problema, pero si no da el paso a la colectividad, la transformación no es estructural. Puede haber una transformación personal que no le garantiza el cambio de los iguales, digamos, ¿verdad? De los pares, ni de la generación posterior, ¿verdad? Entonces, eso también hay que comprenderlo y hay que entender por qué. ¿Por qué tiene que haber, los cambios deben ser estructurales? Veámoslo claramente a nivel religioso. No podemos seguir desarrollando un cristianismo moralizante, un cristianismo individualizante, donde supuestamente la salvación va a ser solamente si usted se porta bien y tendrá la corona en el cielo, ¿verdad? Después de cuando se ha muerto. No, hay que trabajar esa colectividad. Entonces, la relectura que se hace, de ahí, para mí, es ahí donde juega una gran importancia la figura de Jesús. Si hubiera sido individualizado,
el proceso de transformación, ¿para qué generar un grupo? ¿Para qué generar, para qué andar en las calles planteándole a la gente las alternativas, los cuestionamientos, hacerlos pensar? Esa era la famosa pregunta cuando sanaba. Pero ¿quién pecó? No importa quién haya pecado. El problema no es el pecado, el problema es que hay que sanar para poder que vaya, para que se convierta de nuevo en ciudadano. Porque el pecado, al vérsele como una perspectiva moralizante y hereditario, Ujú. de generación en generación, desarticula todo movimiento, imagínese, Sí. ¿verdad? Entonces, ese es, o sea, hay que releer otra vez de nuevo el texto para ver dónde está la clave. Y, profe, y, claro, y esta es una problemática que verdaderamente, o sea, sigue afectando, creo yo, nuestras respuestas ante los sistemas en los que vivimos. Pero, y tal vez para ir cerrando y escuchar un poco, como estamos hablando en esta perspectiva histórica de este momento, ¿verdad? De surgimiento de esta participación política activa de las iglesias en esta lucha por la transformación. ¿Cuánto considera usted que pudo haber sido la adhesión, la incorporación, la vinculación de de los movimientos religiosos, de los movimientos cristianos o las iglesias en esta coyuntura que se dio en los años 60 y 70 de salir a organizarse políticamente? O sea, ¿fue este llamado a explicar para transformar o inclusive la teología de la liberación? Algo, una ola que convocó a las iglesias, que permitió a las instituciones, a las denominaciones caminar en ese proyecto, o más bien fueron voces y grupos marginales o individuos los que se adhirieron a esto y la gran iglesia o las grandes instituciones o las grandes denominaciones simplemente no atendieron. ¿Cómo recuerda usted de ese periodo? ¿Cómo considera esa participación en esa coyuntura límite que se tuvo? Vea, le voy a decir mi hipótesis. Yo creo que fue un gran movimiento, Ujú, tanto así que por eso el Vaticano intervino. ujú, ujú. Si no hubiera sido un gran movimiento de transformación, no Sí, no, interviene. Y no solamente el Vaticano, también los centros protestantes que daban apoyo a los protestantes de acá también intervienen. Es decir, es que esa es la dimensión. O sea, no era un movimiento pequeño, era un movimiento grande, con posibilidades, pero ¿por qué intervienen? ¿Porque le tenían miedo a la transformación? Sí. ¿Por qué? Porque implicaba la transformación interna, cambiar la estructura también de organización eclesial, porque así como la sociedad se organiza piramidalmente para justificar siempre el sometimiento de unos, ¿verdad? Las iglesias están organizadas de manera piramidal. Por eso, ¿cuándo fue que intervienen? Cuando las mujeres estamos más organizadas. Mm, ¿Cómo? Y vea lo que ha costado. Vea lo que ha costado que las mujeres tomen la voz en la sociedad y en las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a pasar lo que estaba pasando. Cuando la mujer tomó la voz y empezó a tener ciertas pequeñas posiciones políticas públicas, todos los colonizados iban a hacer lo mismo, a tomar, a tener voz y a pedir transformación. Indígenas, negros, eh, personas no aceptadas por su condición de género, por sus condiciones. Entonces, esto no podía ser. ¿Cómo es posible que surjan voces de quienes históricamente han sido los colonizados? Jamás, jamás. Colonizados de una manera expresa, como en el caso de la colonización de los continentes, como de una manera implícita. Da por sentado, la mujer calle,
Los niños no son personas, las personas con distintas capacidades tampoco siempre serán menores de edad toda la vida, mm, ¿verdad? mm, Entonces, y los negros, los indígenas, ¿verdad? Y cuando las mujeres dicen, no, no estamos hablando de una opresión simple, económica, estamos hablando de opresiones, opresión económica, opresión política, opresión cultural, opresión ideológica, ¿verdad? Entonces, claro, claro que no lo iban a permitir. De alguna manera tenían que silenciar. mm. Entonces, ¿cómo se desbaratan las comunidades eclesiales de base? ¿Verdad? En el lado protestante, bueno, nosotros solamente sostenemos a quienes nosotros elegimos, no lo que Financieramente, ustedes digamos. ponen. Ah, ujú, Algunas veces ujú, no lo dijeron explícitamente, ujú, otras veces no lo dijeron, sino que fueron socavando, ¿verdad? ujú, Las economías de las instituciones. Entonces, ahora, ¿lograron con eso desaparecer mm, totalmente? No. ¿Por qué? Porque la transformación es imparable. mm, Es imparable. Lo que se atrasa es el alcance de es el tiempo para la transformación, o sea, se alarga más tiempo, sí, ¿verdad? Pero no es inevitable. Es como pensar de que en el tiempo de la colonización que nunca iba a haber independencia. O sea, mm, los países eran colonias, de ahí pasaron a ser repúblicas. Y la misma historia te demuestra de que la transformación es imparable, de que los cambios no se detienen. Usted los atrasa porque tienes el poder económico, el poder militar, ¿verdad? Pero eso no se atrasa. sí, Solo se atrasa, pero no se puede detener. ¿Verdad? Entonces, esa la gran esperanza. Es decir, la gente que ha sufrido tantas torturas, tantos encarcelamiento, los han enmudecido. Aún más, el hecho de que lo asesine mm, tampoco lo silencia, ujú, ¿verdad? Tampoco silencia lo que él representó, lo que esa persona representó en la lucha, en la organización, en la búsqueda por la transformación. Aunque la asesinen, no la silencian. ujú, ujú. Y eso, ojalá, o sea, ojalá las personas comprendan eso, las personas que estamos sufriendo las consecuencias de tales injusticias, no nos detengamos por temor a ser desaparecidos, por temor a ser silenciados. Es imparable. Mm, mm. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo creo que esa es una reflexión, ¿verdad? Fuerte y complicada que se puede hacer luego de todas esas experiencias históricas que fueron un cúmulo, ¿verdad? De situaciones que hoy leemos en una clave, ¿verdad? De eso, de proyectos que desarrollados en los 60s, 80s, 70s, de esas grandes esperanzas, ¿verdad? De esas grandes utopías que se construían para la realización de la transformación y que trajeron tanta esperanza y también tanto sufrimiento, hoy la leemos, ¿verdad? Yo creo que con esa complejidad que hay que abrazar. Y por eso es que también, profe, de alguna manera queríamos empezar hoy con esta mirada un poco más del trasfondo histórico para movernos en otro episodio a las preguntas hoy, ¿verdad? ¿Cómo vemos ese pasado de lucha? ¿Cómo vemos ese pasado de posicionamiento en la realidad concreta de las personas de fe que tuvieron que buscar alternativas de explicación, reconstruir sus esperanzas en términos de sus creencias, de sus confesiones, de sus interpretaciones de la Biblia, de sus imágenes sobre Dios, para poder dar cuenta de las realidades concretas, ¿verdad? Y si en ese momento se desarrolló
una agenda de acción y se construyó una perspectiva de fe con características bajo estas grandes coyunturas de la Guerra Fría, de la vivencia en América Latina bajo la dictadura, bajo regímenes democráticos autoritarios. Hoy ¿verdad? Hoy nos encontramos al parecer, y por eso creo que va a ser la discusión, al parecer nos encontramos en otras circunstancias vitales, pero sin duda alguna compartiendo de nuevo condiciones terribles de miseria y de angustia, preguntas a la fe, hacia dónde vamos, cómo resolvemos y cómo transformamos nuestras situaciones y por ende intentos de explicación y de acción. ¿Y hacia dónde van las iglesias hoy? ¿Qué coyunturas están vivenciando? ¿Cuáles son los proyectos que tienen para responder a su entorno? Va a ser esas preguntas que nos esperarán en el siguiente podcast. Pero sin duda alguna, lo que usted nos menciona, ¿verdad? De esa realidad difícil, que es como la tierra fértil desde la cual partimos, es lo que de alguna manera nos animará para la siguiente charla. Claro. Sí, está bien. No sé si hay alguna palabra de cierre, profe, de su parte, de todo lo que nos ha dicho, que ha sido muy enriquecedor. Sí, yo creo que la diferencia a las condiciones de hoy es que así como nosotros, o sea, así como estos movimientos dieron una palabra de esperanza y también unas acciones tan fuertes y casi tan iguales, ¿verdad? Si la única vía es la armada, pues tendremos que hacer la vía armada, ¿verdad? Eh, entonces se recrudece la estrategia del poder, ¿verdad? Hay más artimañas para sostener la cuestión, Mm, para sostenerse, para mantener el status quo de injusticia, pues mm, también eso nos exige, nos pide a nosotros y nosotras que queremos un mundo distinto desde distintos puntos de vista. Unos partimos desde la fe, otros parten desde la comprensión de las teorías sociales, otros parten desde una práctica, ¿verdad? Política de base. ujú. Sí, eso, si lo leemos, lo que impulsa todo proceso de transformación es la esperanza por un mundo mejor, porque otras generaciones tengan un mejor, una mejor calidad de vida que ya no se prioriza solamente lo material, Ujú. es todo, ¿verdad? Y yo creo que la puertica de entrada, y de ahí la gran importancia de la teología para mí, de las Claro. ciencias teológicas, es que la puerta es cultural. Mm, claro. Bueno, eso lo vamos a poder profundizar, profe, Sí, porque suena muy interesante y creo que esa es la pregunta, ¿verdad? sí, Eh, hace poco en un foro yo tuve que ir a hacer alguna presentación y como trabajo en hermenéutica de la liberación, presenté así mi contenido y me dijeron, ah, mira, eso todavía existe, eso todavía es algo que tenga relevancia, sí, ¿verdad? O que inquiete. Y yo les decía, bueno. En las condiciones en las que vivimos, yo creo que la pregunta es obvia, la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero sí, eso es importante. sí, Cómo leemos nuestra realidad y cómo respondemos a ella para sí. transformarla, Sí, en un momento donde me acuerdo de Antonio Tsoy, él decía, el eclipse es demasiado fuerte y demasiado largo. Solo podemos empezar si todos hacemos un orificio con un alfiler en ese eclipse, va a ir saliendo la luz, Sí, sí, bueno. ¿verdad? Bueno, Muy fuerte. Entonces, bueno, seguiremos compartiendo, ¿verdad? perfecto. La profesora Ujú. Nidia Fonseca, ha sido un gusto tener profe en este podcast Muchas sobre fe, gracias. opresión y justicia, ¿verdad? De alguna manera, esas grandes utopías que nos orientan en la caminata. Muchas Sí, gracias a las personas que nos escuchan. Mi nombre es David Castillo de la Universidad Bíblica Latinoamericana y este es el podcast Cristianismo y Política. Gracias a Raquel en la gestión ahí técnica. Un saludo y nos vemos pronto. Estén muy bien. bueno, Dios nos acompañe y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.